Era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella y le dijo: sí, Señor, pero los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén. Y en este día vamos a compartir este mensaje tan importante, la fe de la mujer sirofenicia. Contaba un misionero que estaba evangelizando en un campo de Centroamérica, allí en la selva, los pueblos indígenas que hay allí. Dice que en esos pueblos había chamanes que tenían atemorizado a todo el pueblo, tenían gran poder. Esos chamanes hacían sus ritos, hacían sus oraciones, y dice que tenían un poder que incluso podían matar a alguien solo haciendo sus ritos y sus trabajos. Entonces la gente les temía grandemente. Cuando ese misionero fue, lógicamente al chamán no le gustó mucho, ¿verdad? Entonces empezó también a hacer sus trabajos, sus invocaciones, para intentar matar al misionero. Pero, por supuesto, no pudo vencerlo. ¿Por qué? Porque el que está en el misionero, que es el que está en nosotros, Cristo, ya ha vencido a Satanás. Este mundo, aparte del mundo físico que vemos con nuestros ojos, hay un mundo que quizás es más importante todavía, y es el mundo espiritual. Pero mucha gente no conoce esto. Vemos que en este mundo se levantan sectas. Hay muchas sectas. Estos días, por esta zona podemos ver muchas, ¿verdad? Y te están diciendo unas cosas, tienen unas doctrinas que realmente, si uno las piensa, son para reírse, ¿no? Porque son ridículas en sí, ¿no? Hay una iglesia que está creciendo muchísimo, no solo en Corea, aunque empezó aquí, sino en todo el mundo, en toda Hispanoamérica está arraigando grandemente. Y es la Iglesia Madre. Y esa doctrina dice pues que Dios es madre, no es Dios Padre, solo es madre. Y que esta diosa madre, además, tenemos la gran ventaja de que la tenemos en Corea, está viva, está aquí encarnada, es una mujer así gordita, muy simpática, y además está cerca de mi casa. Entonces resulta que la diosa madre la tenemos aquí. Entonces dice, bueno, eso es para reírse, ¿no? ¿Quién puede creerse eso, verdad? Pero no es que lo crean, no solo en Corea, es que en todo el mundo. Es algo tremendo esa secta como está creciendo. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Que la gente es tonta? No, no es eso. Esa mujer tiene un poder espiritual. Hay algo que atrae a la gente, que engaña a la gente, que manipula, que entenebrece la mente, ¿no? La gente separada de Dios tiene la mente entenebrecida. Es algo real, hay un mundo espiritual y Satanás y los demonios están haciendo su trabajo. ¿Cuál es? Juan 10:10. El ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Eso es lo que están haciendo continuamente. Por eso, nosotros como iglesia tenemos que estar conociendo el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque la respuesta es Cristo. Y los únicos que tienen que dar la respuesta es la iglesia, es la función principal de la iglesia. Entonces, si la iglesia no conoce el mundo espiritual, y hay muchas iglesias que no creen en Satanás, que no están creyendo en ese mundo espiritual, pues entonces es imposible que puedan funcionar, están fracasando. Por eso también, desgraciadamente, hay tantas iglesias que están cayendo en conflictos, en divisiones, e incluso
están cerrando sus puertas. Los Estados Unidos es un país, hoy en día, ¿no?, se puede decir que es el más poderoso de este mundo, ¿no? Aunque ya hay otros que ya están cerca ahí, ¿verdad? Y muchísima gente, su sueño es irse a los Estados Unidos. Pues bien, yo he podido viajar varias veces allí y realmente no es lo que parece. Realmente ese país, que empezó siendo un país con el Evangelio, donde antes de levantar un pueblo, cuando llegaron los puritanos, levantaban una iglesia, donde incluso en el dólar ponen esa leyenda de en Dios tenemos nuestra confianza, ¿verdad? Pero realmente ellos han perdido totalmente ese Evangelio, por el cual se aferraron al principio, a través del cual fueron la nación que más misioneros envió a todo el mundo, por eso Dios la levantó. Pero ahora ha caído porque ha perdido totalmente ese pacto. Y allí esas tres organizaciones, los masones, la nueva era, están totalmente, a través de la cultura, que es la cultura, la música, a través de las películas, ¿verdad? A través de muchas cosas, realmente lo que están enseñando, lo que están grabando, incluso nuestros hijos, a través de las películas de Disney, es totalmente la obra de Satanás. Hace unos años salió una película muy famosa, Frozen, ¿no? La Reina de Hielo. Eso fue increíble el impacto que tenía, ¿no? Pero realmente, ¿qué mensaje estaba enviando esa película? Pues esa película estaba hablando de una chica que estaba escondiendo a una princesa su secreto, ¿no? Su secreto, sus padres lo escondían. Pero se cansó de esconder su secreto. Y un día en una fiesta, esta muchacha soltó su secreto. De repente hizo así, ¡bum!, y salía hielo, ¿verdad? Entonces la gente se quedó asustada, ¡uy! Y de repente esta mujer, esta joven ya explotó y se marchó y subió a una montaña y empezó allí a soltar su mundo, a hacer su mundo de hielo, ¿verdad? Y luego, en el momento del clímax de la película, sube al castillo ese y empieza a cantar esa canción tan famosa, ¿no? Let it go, que todos los niños en todo el mundo se la saben. ¿Pero qué significa eso? Esa letra lo que significa, déjame hacer lo que quiera, yo quiero ser como yo quiero. ¿Y a quién se lo está diciendo? A Dios. Pues esto es lo mismo que Satanás hizo en el cielo, ¿no? Cuando se rebeló y cayó él con un tercio de los ángeles del mundo. Entonces, claro, tiene colorines, es bonita, es de Disney. Pues los padres que no conocen el mundo espiritual llevan a sus hijos ahí, ¿verdad? Incluso muchos creyentes. ¿Pero qué? Eso está grabándose totalmente. ¿Y qué ocurre? Pues esos niños luego por la noche tienen un montón de pesadillas y de cosas extrañas. ¿Por qué? Porque realmente, sin darse cuenta, están abriendo puertas a que ese mundo esté entrando en su corazón. Porque lo que Satanás quiere a los niños es robarles el corazón. Y lo hace a través de esa manera tan sutil, ¿verdad? Entonces, nosotros como iglesia, Dios quiere que estemos conociendo ese mundo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la respuesta. No hay manera humana de cambiar eso, no podemos cambiarlo. Uno que tenga problemas espirituales, ¿cómo los puede cambiar? ¿Yendo al gimnasio? No puede. ¿Comiendo dieta? No, porque es algo espiritual. Por eso, los 66 libros de la Biblia, Dios nos los da con un mensaje principal. ¿Cuál es? Que Él envió a Jesucristo para salvarnos de esa maldición espiritual. Por eso Cristo, en 1 de Juan 3:8, dice la palabra, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces Cristo, como el verdadero Rey, Él ejerció ese oficio que Él venció en la cruz a Satanás. Él también dice en Juan 14:6, como el verdadero profeta, como estábamos separados de Dios, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el camino para salir y cambiar nuestro destino que nos llevaba totalmente a la destrucción. Y Él vino también en Marcos 10:45, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Marcos 10:45, porque el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y Él vino como el verdadero sacerdote, y nos liberó, nos rescató,
cortó las cadenas del pecado que nos estaban llevando también a la destrucción. Por eso, el centro, el núcleo de la Biblia es el mensaje que Dios quiere que conozcamos. Jesús es el Cristo. Él ha solucionado todo el problema y Él está gobernando en el cielo y en la tierra, dice cuando Él resucitó, en Mateo 28, 18. Por eso, Él gobierna ya en el mundo espiritual. Y nosotros, la Iglesia, tenemos que estar gozando de eso, conociendo el mundo espiritual, teniendo fe en Cristo para poder cumplir la misión que Dios nos ha llamado, poder salvar a esa gente que está totalmente atrapada por Satanás y poder darle la respuesta que es Jesucristo. Por eso el pasaje de hoy, esta mujer era una mujer sirofenicia, es decir, que no era del pueblo judío, y el Señor fue allí, pero no fue de casualidad. Sabía que allí estaba esa mujer. Esa mujer tenía un problema que no podía solucionar con dinero, no podía solucionar con estudios. No había manera humana de solucionarlo. ¿Qué era? Su hija estaba endemoniada. Eso para una madre sería terrible, ¿verdad? Ya estaba desesperada. Por eso esta mujer dice que ella escuchó de Jesús, pero no escuchó de cualquier manera. Ella identificó que Jesús era el Cristo, se dio cuenta. Por eso fue allí, clamando, no le importó. Fue allí y le pidió al Señor que le diera respuesta. El Señor le dijo que primero era necesario que comieran los hijos, ¿no? Se refería a que primero el Evangelio tenía que ser predicado al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces esta mujer, fíjense la fe que tenía, que insistió, no se dejó totalmente desmoralizar, fue allí. ¿Por qué? Porque sabía que Cristo tenía la respuesta. Y nosotros no tenemos que ser engañados. Cristo es la respuesta. Si no viene en ese momento, hay que continuar. ¿Por qué? Porque Él de verdad tiene la respuesta para nosotros. Por eso se acercó allí y el Señor, viendo esa fe, se puso muy contento y le dijo, ve que cuando ya tienes la respuesta. Y cuando llegó a casa, realmente la hija estaba acostada y había sido liberada. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Esta palabra es muy importante. Dios quiere que sepamos de verdad, que sepamos como iglesia el mundo espiritual, que sepamos que de verdad Cristo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra, Él está con nosotros. Si yo de verdad como hijo de Dios me aferro, tengo fe en Jesucristo, si estoy conociendo esa bendición y ese respaldo que tengo del mundo espiritual, voy a ver cómo Dios me da 3 respuestas. Aquí aparecen 3 respuestas. La primera, la respuesta que supera el tiempo y el lugar. No era necesario, ni siquiera fueron a la casa, ¿verdad?, encontrarse con la niña. Allí mismo se aferró, oró, habló con Cristo, confiando, teniendo fe en Él y sin tener necesidad de ir a la casa. Ya antes de llegar, ya tenía la respuesta. Esas son las respuestas que Dios nos va a dar cuando oramos, que superan el tiempo y el lugar. No estaba allí, pero ya le dio la respuesta, ya tenía la sanidad, ya fue liberada esa mujer. Esa es la respuesta que si estamos aferrándonos a Cristo fuertemente, Dios nos va a dar a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Dios Trino, Él está con nosotros orando. En el mundo espiritual, el Padre sigue dándonos la palabra. Ahora, a través de su mensaje, Dios nos da su palabra. Dios da la palabra que se cumple, como dice en Isaías 40, versículo 8, que su palabra siempre se cumple. Cristo sigue rompiendo en este momento las 3 maldiciones. La maldición del respaldo del infierno, de Satanás, de los desastres. Y el Espíritu Santo, Él está obrando en este momento, levantando las obras de salvación. Ese es el respaldo que tenemos, el Dios Trino. Por eso nosotros no tenemos que ver las cosas solo humanamente. Ahí Satanás nos engaña, ¿verdad? Tenemos que conocer el mundo espiritual, no solo el mundo espiritual, sino saber nuestra identidad. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros? Somos
hijos de Dios. Somos hijos de Dios. A través de Cristo hemos cambiado nuestra identidad. Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos guía, que obra cuando oramos. Tenemos el respaldo celestial. Y tenemos también no solo una identidad preciosa, tenemos una autoridad para poder utilizar. A través de nosotros las obras de Satanás son quebrantadas. Las obras de Satanás que están engañando, haciendo sufrir a la gente, a través de nuestras vidas, son quebrantadas. La autoridad que tenemos. Por eso, que estemos orando. Su oración en el nombre de Cristo va a superar el tiempo y el lugar. Tenemos personas conocidas, personas amadas, familia incluso, que está lejos, ¿verdad? Humanamente nos podemos sentir mal, ¿no? Y me gustaría estar con esta persona. Igual están pasando un mal momento y nos gustaría estar ahí ayudándoles, ¿verdad? Pero fíjense qué bendición tenemos. Cuando oramos en el nombre de Cristo, esa respuesta trasciende el tiempo y el lugar. Allí donde estén, si oramos por ellos van a ser bendecidos. Por eso tenemos que estar orando. ¿Qué tenemos que orar? Que sea la voluntad de Dios en sus vidas. Que su reino se establezca en los cielos, también en la tierra. Que la gente conozca el Evangelio. Que la gente se aferre al pacto de Cristo. Si son creyentes, que se aferren fuertemente a Cristo y que estén entendiendo el plan de Dios para su vida, que es ser canales para que la gente conozca el Evangelio. Por eso, les bendigo en el nombre de Cristo. No importa la situación que tengan, tienen que saber el mundo espiritual, tienen que tener fe en Cristo, que ha solucionado todo. Y tienen que empezar a orar, sabiendo que esa respuesta, la misma respuesta que recibió esa mujer, teniendo fe en Cristo, la vamos a tener en nuestras vidas. Antes de llegar, ya estará esa respuesta. Cuando llegó esa señora allí, su hija ya estaba liberada, acostadita, ya estaba bien. Es la misma respuesta que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. ¿Qué segunda respuesta vamos a tener? Respuesta que supera la ideología. Para los judíos era un escándalo que fuera allí a predicarle a los gentiles, ¿verdad? Ellos, los gentiles, para ellos somos como animales. Así nos consideran realmente los judíos ortodoxos. Los que no somos el pueblo de Dios, para ellos es como animales, un nivel bajísimo, pecadores, van directos al infierno. Porque ellos estaban con la ideología, y muchos siguen con la misma ideología, del pueblo escogido de Dios. Y en verdad son el pueblo escogido de Dios. Pero esa salvación no es solo para ellos, es para que a través de ellos pudiera llegar a todo el mundo. Pero ellos solo pensaban en ellos, ¿verdad? El nacionalismo. Eso es una ideología. Y hay muchas ideologías en este mundo, ¿verdad? De varios colores. Esas ideologías no dan ninguna respuesta. Bueno, es que el problema en mi país es que el líder tiene esta ideología. Si tuviera otra ideología, todo funcionaría bien. Mentira. Las ideologías no pueden darte la respuesta, la verdadera respuesta. ¿Por qué? Porque las ideologías, quien está detrás es Satanás, son los pensamientos, las maneras humanas. Y el verdadero problema de las personas es espiritual. Por eso, aunque sea una ideología u otra, no le da verdadera respuesta a la gente. ¿Qué necesitan en nuestros países? ¿Un líder de este color? No es eso. Nuestros países necesitan a Cristo. Necesitan pastores que estén predicando que Jesús es el Cristo. Necesitan estar iglesias que estén compartiendo el Evangelio, haciendo el evangelismo bíblico que aparece en el libro de los Hechos. De esa manera, como ocurrió en la región de Éfeso, Hechos 19, esos países que estaban, o esa región que estaba bajo el poder de Satanás, al hacer el movimiento del Evangelio, fue transformada totalmente, hasta el nivel de que todos los libros de ocultismo, dice que de repente la gente voluntariamente los sacaba de sus casas y apilaron un montón de libros, les prendieron fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que dejaron totalmente la idolatría, que dejaron totalmente las artes de Satanás. ¿Cómo fue? A través del evangelismo que hizo Dios a través de Pablo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Si tomamos ese pacto, si estamos orando, nos va a dar Dios una respuesta que supera totalmente a las ideologías.
Porque encima de todas las ideologías está Cristo. Amén. Está encima de todo. Por eso esta mujer, lo que hizo ahí el Señor es romper ese pensamiento de los judíos, que la salvación era solo para ellos. Él le dio respuesta a esa mujer, que era gentil. Ya estaba enseñando a los discípulos. Ya estaba rompiendo esos viejos moldes. Y nosotros, si nos aferramos a Cristo, vamos a tener esa respuesta. Nuestros viejos moldes, que son esas ideologías, nuestros límites humanos, solo pueden ser sanadas en el nombre de Cristo. Amén. ¿Y qué tercera respuesta le dio? Una respuesta que supera el futuro. El pueblo de Israel estaba totalmente colonizado. Los romanos habían conquistado toda la zona alrededor del Mediterráneo. Todo ese mundo antiguo estaba conquistado por el Imperio Romano. Ellos eran el pueblo de Dios y de repente ese pueblo idólatra que era Roma les había conquistado y encima les estaba tomando dinero, y esos impuros incluso pues estaban por su ciudad santa, ¿verdad? Era algo terrible para ellos, una afrenta total. Entonces no podían salir de ahí. Pero cuando uno de verdad conoce que Jesús es el Cristo, cuando conoce el mundo espiritual y se aferra al pacto de Cristo, vemos que recibe la respuesta de poder superar y cambiar el futuro. ¿Por qué? Porque puede salir totalmente de esa destrucción. El pueblo de Israel, en el año 70, a través del emperador Tito, el templo fue destruido totalmente. En el año 130, los terminaron de destrozar y empezó la diáspora. Los tiraron totalmente de Israel. Estuvieron 1900 años sin nación, ¿verdad? Hasta el siglo pasado, ¿verdad? Entonces el pueblo de Dios, totalmente, por perder el evangelio, el evangelismo, las misiones, estuvo sufriendo grandemente. Pero en medio de esas personas, Dios escogió discípulos como nosotros, que por su gracia pudieron creer en Jesucristo. A través de creer en Cristo, conociendo el mundo espiritual, Dios dio la respuesta de superar el futuro. Porque todos los que podían aferrarse a Cristo podían tener victoria en medio de todos esos desastres, en medio de esas dificultades. Con unos pocos que el Señor entrenó, que se aferraron al pacto de Cristo a pesar de toda esa destrucción que he comentado, Dios los utilizó para evangelizar todo el Imperio Romano. En el año 313, el emperador Constantino decretó que todo el imperio era cristiano, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta que tenemos como hijos de Dios cuando nos aferramos al pacto de Cristo. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que no seamos engañados por las circunstancias. Este mundo no es el único mundo que hay un mundo espiritual. En ese mundo espiritual está Satanás y los demonios, pero está Cristo que ya ha vencido. Por eso nosotros ya tenemos que saber que somos hijos de Dios, que tenemos toda la autoridad que Cristo ha conseguido para nosotros. En medio de las situaciones, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar en el nombre de Cristo, sabiendo que Dios nos va a dar una respuesta que traspase el tiempo y el lugar. Antes de ir, como esta mujer, Dios nos dará la respuesta si estamos orando con fe. Será una respuesta que rompa toda la ideología, una respuesta que esté cambiando el futuro. Amén. Por eso hay algo muy importante. ¿Qué tengo que hacer? Todos queremos hacer algo, ¿verdad? Lo importante no es lo que hago. Lo importante es dónde estoy, lo que estoy disfrutando. Lo más importante que Dios quiere en este tiempo para nuestra vida es que tengamos que seamos cumbre espiritual, que tengamos esa fuerza, ese poder, esa llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere. No hay casualidades. Si Dios nos ha permitido estar en este tiempo, en este momento, si yo no estoy teniendo ese poder, Satanás me va a engañar constantemente. Por eso, vemos los remanentes, figuras destacadas de la Biblia,
todos ellos tenían una característica. Todos ellos tenían esa llenura del Espíritu Santo, eran cumbre espiritual. Por eso, aunque, por ejemplo, José tuvo problemas familiares graves, él pudo superarlo. ¿Por qué? Porque él disfrutaba cada día de que Dios estaba con él, era lleno del Espíritu Santo. Cada día tenemos que tener ese sistema para poder aferrarnos a Cristo, tomando la palabra. Tenemos que tener ese tiempo de orar en el nombre de Jesucristo, esa oración que nos da la fuerza, el poder. Y con eso, al disfrutar de esta cumbre espiritual, Dios me va a levantar como testigo. Bueno, es que tengo esta dificultad, tengo la otra. Eso es verdad. Pero quizás Dios ha permitido eso en nuestra vida para que estemos enfocándonos en Él, para que estemos restaurando nuestro estado espiritual. Si yo soy lleno del Espíritu Santo, puedo superarme a mí mismo, a Satanás, a este mundo. Ya voy a tener la victoria completa. José se aferró. En su tiempo de dificultad se levantó como cumbre espiritual. Dios lo envió a Egipto, no como esclavo, lo envió para que allí predicara el Evangelio. Por eso lo levantó como un gobernador. Nosotros también hemos sido enviados a este país, ¿verdad? ¿Eso es casualidad? No. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero, lo principal que Dios quiere que esté haciendo, que restaure mi estado espiritual, que tenga cumbre espiritual. Si yo tengo la fuerza de Dios, ¿quién contra mí? Si yo tengo el poder y la dirección de Dios, ¿quién lo puede parar? Nada ni nadie. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén tomando fuertemente esta palabra y que en esta semana estén desafiando para poder estar restaurando y siendo cumbre espiritual. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, porque a través de Cristo nos has dado todas las respuestas. Como esta mujer, Señor, queremos tener esa fe en ti, Señor. Y gracias porque tú prometes que nos vas a dar la misma respuesta, esa respuesta que supera el límite, el lugar, esa respuesta que está rompiendo toda ideología y dándonos respuesta incluso en el futuro. Gracias, Señor, que en esta semana podamos restaurar la cumbre espiritual en nuestras vidas y que podamos estar compartiendo este Evangelio hasta lo último de la tierra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.